Bien, ya que sabemos de dónde viene la expresión de alfa que utilizan Clauset y compañía en su artículo, vamos a implementarlo en el notebook de Jupyter a partir de los datos empíricos que provienen de la distribución de grado real, de los datos reales, de una red real que cada quien esté analizando. Ya hemos inspeccionado los datos para ver que más o menos sí satisfacen una ley de potencia, porque más o menos sí se asemejan a una línea recta en algunas regiones en la representación log-log de la distribución de grado. Lo que haremos entonces es estimar la potencia. ¿Cómo vamos a estimar la potencia? A partir de esta expresión que proviene de la estimación por máximo verosimilitud del parámetro alfa, que en el video anterior ya vimos con cierto detalle de dónde viene el procedimiento para obtenerlo. ¿Sí? Entonces vamos a implementarlo en nuestro código. XY es el conjunto de observaciones, que en este caso las observaciones serían los grados de los nodos, y esos están guardados en degree, en nuestra vector degree, donde cada elemento de este vector es la observación del grado para cada uno de los nodos. Sería como el conjunto de las n observaciones que estamos suponiendo que fueron producidas por una distribución de ley de potencia. Entonces, este degree serían los xy. Cada una de las entradas de este vector serían como cada una de las xy. Sabemos que la ley de potencia es posible que se satisfaga a partir de un xy mínimo, o en el caso de grados, a partir de un grado mínimo. ¿Sí? Entonces, es importante que en nuestra implementación consideremos eso. En un primer momento vamos a suponer que K mínimo, el grado mínimo es 1, pero vamos a generar el código con la expresión de K mínimo porque lo que haremos después es modificar ese K mínimo para ver cómo se comporta el parámetro alfa en función de ese K mínimo. Entonces, dado un K mínimo, ¿sí? Vamos a tomar aquellas entradas del vector de grados que satisfagan ser mayores que el grado mínimo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Observen lo siguiente. Yo tengo degree, que es un vector, pero los arreglos de NumPy son muy útiles porque les podemos poner condiciones lógicas. Es decir, yo puedo ver cuando los valores de un arreglo son mayores o iguales que cierto valor K mínimo. ¿Sí? Y lo que nos regresa es un arreglo de booleanos, es decir, va a ser cierto si la entrada correspondiente satisface la condición que le acabamos de poner. Entonces, si grado mínimo es 1, yo le pongo la condición al arreglo de que sea mayor o igual que 1 y me va a regresar, en este caso, un arreglo con puros valores verdaderos, ¿sí? True, 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 porque todos los valores de ese vector son mayores o iguales a 1, en este caso ninguno es igual a 0, ¿sí? Pero yo le puedo poner otro valor mayor, como K mínimo igual a 10, y me va a regresar un arreglo de falsos o verdaderos, según la entrada, si es mayor o igual o no, que ese grado mínimo que yo le dé. Entonces, por ahora, vamos a tomar ese grado mínimo y que nos genere este arreglo de booleanos. Y este arreglo de booleanos yo se lo puedo poner a las entradas del arreglo. ¿Sí? Y esto lo que nos va a regresar es aquellos valores del arreglo para los cuales esta condición es verdadera o tiene un valor true. Déjenme volver a cambiar esta condición, ¿sí? Y entonces, si bien para cuando K mínimo es 1 tenemos estos valores, 3, 5, 185, 1, 1, 1, fíjense cómo si yo le pongo la condición mínima igual a 10, tendrían que desaparecer al menos este 3 y este 5 y empezar desde el 185. Veamos que eso ocurre así. Y entonces nos va a regresar todos aquellos elementos del grado o un nuevo arreglo con solo aquellos elementos que cumplan esta condición. Entonces esto lo vamos a utilizar para acotar nuestro análisis solo a aquellos nodos que satisfagan tener un grado mayor o igual que el que determinemos como grado mínimo.
Esto lo voy a guardar como un arreglo, ¿sí? Y es a este arreglo D al que le vamos a aplicar esta expresión, ¿sí? Como si estos fueran las observaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Pues únicamente como podemos hacer operaciones vectoriales con arreglos de NumPy, tendríamos que hacer un 1 más n, donde n es el número de observaciones, que en este caso sería la longitud de d, las observaciones que satisfacen esta condición, ¿sí? Entonces, en lugar de n vamos a tener la longitud del arreglo multiplicado por algo a la menos 1. ¿Sí? Entonces ese algo de una vez yo lo elevo a la menos 1 y creo que le tengo que poner un punto aquí para que este 1 sea un real, porque por alguna razón no puedo elevar a la menos 1 si 1 es un entero, pero sí es un real, por eso le ponemos ese 1 ahí. La verdad desconozco por qué es así. Y de ahí aplicamos puras propiedades de arreglos de NumPy. Tomamos D, ¿sí? Que serían los datos. Todos los datos los dividimos entre K mínimo, ¿sí? Porque así lo dice aquí. En una sola pasada a todos esos valores que serían los grados divididos entre K mínimo. Eso lo permiten los arreglos de NumPy, que a todos al mismo tiempo les aplicamos una misma función que sería la función de NumPy log, que si no le aclaramos la base, se trata del logaritmo natural, ¿sí? Entonces, de una vez yo le estoy sacando el logaritmo a todos los valores del arreglo y luego a eso lo vamos a, todos los elementos de ese arreglo, que sería el arreglo de los logaritmos, los vamos a sumar, todos, absolutamente todos. Entonces, en lugar de sumatoria o de suma, de igual a 1 hasta n, sería como esta parte de suma, ¿sí? Y luego el logaritmo está representado acá, numpy.logaritmo, y la división estaría representada, esta división de x y entre x mínimo para todos los elementos, estaría representada vectorialmente aquí. Y todo esto lo vamos a guardar como alfa. ¿Sí? Todo salió bien, no hubo errores, y lo que podemos observar es que este valor de alfa nos arroja 4.23. ¿Cómo podríamos ver si es válido o no sobre nuestros datos? Pues vamos a tomar esta figura de acá, ¿sí? Porque es en la que tiene que satisfacer alfa. Esta no, porque esta tendría que satisfacer menos alfa más 1, ¿sí? Entonces, vamos a tomar esta de acá. Vamos a quedarnos nada más con los puntos rojos, que sería la PDF, la función de densidad de probabilidad o de distribución de probabilidad, son los puntos rojos, y vamos a compararlos con la potencia, la ley de potencia con este parámetro alfa, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer mediante un PLT plot aplicado a X como dominio y X a la menos alfa, ¿sí? Y entonces con esta simple instrucción podremos comparar una y la otra. ¿Qué observamos? Que al menos en un primer momento sí se ajusta bien, pero para los primeros 2 puntos. Sí, estos 2 puntos sí los aproxima bien, pero de ahí en adelante pues se separa bastante, ¿no? Esto es así porque lo que hicimos fue calcular la potencia que ajuste todos los datos, pero ya sabemos, porque lo podemos ver a simple vista, que la ley de potencia probablemente se cumpla más a partir de cierto valor mínimo del grado. Entonces, eso es algo que tenemos que contemplar a continuación. A partir de que K mínima, los datos satisfacen una ley de potencia, porque al parecer si tomamos todos los datos, eso no se cumple. Podríamos hacerlo manualmente, ¿sí? A partir de darle distintos valores a K mínima. Ahí cambió abruptamente. Si descartamos el grado 1, disminuyó abruptamente y entonces podríamos ver que ahora se ajusta bien a los primeros, a más datos, ¿sí? Pero se termina despegando.
podríamos entonces darle ahora un valor de acá mínima de 3 para ver si es a partir del grado igual a 3. Y entonces vamos a ver cómo efectivamente la línea recta en log-log se parece más, o esta ley de potencia se parece más a los datos si vamos tomando distintos valores de K mínima. Ahora, ¿cuál es la K mínima que mejora la descripción de nuestros datos? ¿Sí? A partir de una hipótesis de ley de potencia, es lo que vamos a ver a continuación y está resuelto en el artículo de Clauset y compañía. Y si ustedes se adelantan, está algo, ustedes pueden ver esta gráfica, la figura 3, en donde se desarrolla una metodología para ver a partir de cuál X mínima la ley de potencia se satisface de manera más satisfactoria. Y bueno, se satisface mejor. ¿Sí? Entonces esto es estimando el límite inferior para la ley, para el comportamiento de ley de potencia. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden ver cómo en un ejemplo que ellos ponen, un ejemplo de generador de números que satisfacen una ley de potencia, cambian los valores de X mínima y la alfa estimada se comporta así. Entonces, a partir de un argumento primero geométrico, pero ya luego analítico, establecen que para cuando el comportamiento se asemeja a una línea horizontal y luego se despega, ¿sí? Este sería el valor de X mínima adecuado. ¿Sí? Entonces podríamos hacer algo similar, hacer variar la K mínima en el caso de los grados y estimar la alfa para ver si obtenemos un comportamiento así. De hecho, sí lo vamos a hacer. Sin embargo, utilizaremos en realidad ya ahora sí de aquí en adelante una paquetería especializada que se llama Power Law.